Gracias, gracias. Con ustedes, la doctora Liliana Carolina Córdoba Albores, de la Universidad de La Salle Bajío. Ella es ingeniera biotecnóloga con estudios de doctorado por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesora e investigadora de la Escuela de Agronomía de la Universidad de La Salle Bajío y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con una patente y varias publicaciones de artículos científicos y capítulos de libros especializados. La doctora participa con su conferencia La diversidad biológica del suelo en el manejo de hongos de hortalizas y berries. Recibámosla con un fuerte aplauso. Ok, bueno, quisiera comenzar platicándoles que el suelo pues es un sistema vivo. En él hay una infinidad de microorganismos, de macroorganismos, y esta idoneidad de microorganismos o de componentes va a variar de un lugar a otro. Va a depender mucho de lo que exista en la parte de arriba, ¿verdad? Es un componente central de los recursos y la base del desarrollo agrícola sostenible de un sistema. Cuando nosotros tenemos este tipo de sistemas no agrícolas, cuando todavía no hacemos la explotación de nuestros sistemas, pues tenemos una gran cantidad de materia orgánica disponible y hay por esta cantidad de materia orgánica, hay muchos microorganismos que hacen pues disponible y funcional todo el suelo. Cuando nosotros cambiamos este tipo de sistemas y pues talamos los árboles, quitamos algunas plantas para establecer sistemas agrícolas, pues prácticamente acabamos con la microbiota disponible en ese suelo. Y bueno, afectamos también la estructura, afectamos la biodiversidad, sobre todo de las poblaciones microbianas y las aptitudes de estos microorganismos disponibles. Entonces, solo cierto grupo de microorganismos se adapta a estos cambios cuando quitamos toda esa materia disponible. Esta es una representación de lo que pasa cuando introducimos en el sistema agrícola plantas en donde no existían. Podemos estimular a los buenos, a los malos y a los feos. Esos son tres grupos que siempre van a existir en los sistemas del suelo. ¿Que unos se pueden estimular más que otros? Sí. ¿De qué va a depender? Primeramente de la especie de planta que introducimos, ya que esa planta va a producir algunos exudados radiculares y esos exudados radiculares van a estar íntimamente relacionados con la comunicación que puede existir con los microorganismos del suelo. Bueno, de todos los peores, los feos son los que no queremos. Los feos son todos aquellos microorganismos que nos producen enfermedades y que estos también los podemos encontrar en estos sistemas. Los malos, pues ya los conocemos, son todos aquellos que nos causan enfermedades en las plantas y pues demeritan nuestros cultivos y nos causan enfermedades. Pero este grupo es el que nosotros debemos resaltar, todos esos buenos, todos esos microorganismos que nos van a ayudar a el mejoramiento del desarrollo de la planta. ¿Cómo se lleva a cabo este mejoramiento de las plantas? Bueno, resulta que cuando estos microorganismos tienen interacción con las plantas, nos eficientan la toma de nutrientes, podemos obtener tolerancia a estrés abiótico como sequía, como incrementos de temperatura,
también nos ayudan a resistir enfermedades. ¿Cómo es que nos pueden ayudar a resistir o cómo provocan que tengamos resistencia a enfermedades? Pues resulta que como son microorganismos, la planta los detecta como si fuera algo que los está atacando. Y las plantas, como agente externo, dice, caray, este me está queriendo atacar, porque se introduce en el sistema radicular. Y cuando eso pasa, la planta lleva a cabo un mecanismo de activación de defensa y empieza a producir metabolitos que pues empiezan a ponerse las hojas más duras o algunos metabolitos secundarios se estimulan con estos microorganismos. Todo esto se puede también modificar por la cantidad de precipitaciones que tengamos en el lugar o la cantidad de agua disponible en el lugar. También el efecto de la temperatura y de la luz nos puede afectar todo lo que tenemos acá abajo. Otros factores que también afectan este desarrollo de comunidades microbiológicas son el pH del suelo, la porosidad, la humedad, la materia orgánica disponible en el suelo y obviamente los nutrientes. Y nuevamente cabe mencionar que todas estas interacciones que pueden existir van a estar mediadas por la diversidad de plantas que nosotros introducimos. No es casualidad que de un tiempo para acá estemos incrementando el aumentar los sistemas de policultivos. Tienen una razón de ser. Cuando nosotros introducimos un sistema de policultivos, bueno, estos exudados radiculares de diversas plantas, nos van a ayudar a incrementar sobre todo las poblaciones de microorganismos benéficos. Pero bueno, ¿qué pasa cuando establecer un sistema de policultivos no es posible? ¿O cómo podemos incrementar las poblaciones de los buenos? Bueno, mantener el suelo vivo es un seguro de fertilidad y perdurabilidad en el tiempo y nos va a, cuando incrementamos la diversidad biológica, aumenta la capacidad para el funcionamiento. Y entonces cada microorganismo cumple un sistema complementario dentro del sistema. Cuando tenemos una mayor diversidad, pues obviamente vamos a aumentar la productividad. Es así de sencillo. Nuevamente, si nosotros tenemos sistemas en donde nos afecte directamente las características que les mencioné antes, como la cantidad de luz, la evaporación del agua, estos sistemas de microorganismos pues no van a persistir. Entonces, ¿cómo podemos incrementar esta diversidad biológica? Existen diversas maneras de poder incrementar la diversidad biológica. La primera, y yo creo que la más importante, es incorporar materia orgánica en el suelo. Eso es bien importante. Cada vez que nosotros introducimos un sistema de cultivos, nosotros estamos terminando con esa capacidad o con esa cantidad de materia orgánica disponible y esa materia orgánica la tenemos que reincorporar. ¿Y cómo se hace? Pues hay algunas empresas que ya nos venden compostas, hay algunas empresas que nos venden también algunos sistemas de fertilización líquida en donde también estamos incorporando materia orgánica. La otra pues era la que yo les decía, incrementando la diversidad de los cultivos. Independientemente que sea la cantidad de cultivos, aún entre especies de uno solo, hay diferencias en estos exudados que les mencionaba al principio. Aquí, por ejemplo, tenemos lechugas de diferentes variedades, y estas lechugas, la cantidad de exudados y la diversidad de exudados que estas lechugas tienen es
es muy diferente de una y de otra. Y de esta manera estamos estimulando también el crecimiento de algunas plantas, de algunos microorganismos, perdón. Entonces, la otra manera del cómo podemos incrementar esa cantidad de microorganismos benéficos, pues bueno, es la rotación de cultivos. Perdón. La rotación de cultivos, ahí está. Entonces, no es casualidad también que en los libros nos mencionen siempre que si tenemos jitomates, luego sembremos zanahorias, o luego sembremos pepinos, o luego brócoli, o luego frijol. Tienen una razón. Todos estos grupos de plantas comparten diversos compuestos en sus exudados radiculares, y cada una de ellos o cada una de ellas va a atraer diversos microorganismos que van a hacer que se incorpore, por ejemplo, nitrógeno al suelo, o que favorezcan el crecimiento de unas especies con respecto a otras. Entonces, la otra manera de incrementar nuestra diversidad biológica es aplicando microorganismos benéficos. Es también bien conocido que la aplicación de productos comerciales pues nos incrementan la capacidad de absorción de nutrientes, y el más desarrollado pues es el uso por ejemplo, de micorrizas. Aquí vemos un ejemplo de micorrizas en un sistema de plántula, en donde tenemos mayor captación de nutrientes, mayor captación de agua, una plántula vigorosa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un producto con una etiqueta y nos dice que este producto va a súper mejorar tu cultivo, pero resulta que el microorganismo lo aislaron de un sistema bien diferente al de nosotros? Un ejemplo, aislamos una micorriza en la selva lacandona de Chiapas y la queremos aplicar en Sinaloa. Entonces, eso nos va a provocar que no tengamos los resultados esperados que nos menciona en la etiqueta. ¿Por qué? Nuevamente regreso a que todos estos microorganismos se pueden adaptar a estos sistemas siempre y cuando las condiciones sean necesarias para su reproducción. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta cuestión? Pues bueno, era lo que les comentaba, vienen de sistemas diferentes al suelo donde se aplican, entonces difícilmente se van a adaptar a la microbiota nativa y a los diferentes atributos que tenemos en el suelo. Nuevamente les recuerdo, pH, porosidad, humedad, materia orgánica y nutrientes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar con microorganismos nativos y obviamente validar su efectividad. Entonces, de los microorganismos que ya se tiene muy conocida su actividad antagónica contra otros fitopatógenos, pues es el uso de tricodermas. Tenemos ya inclusive algunos libros con la biología de tricoderma, y estos tienen capacidad antagónica debido a la antibiosis y al micoparasitismo que ejercen sobre hongos de los principales géneros de fitopatógenos como Sclerotium, Rhizoctonia, Phytium, Fusarium, Phytophthora, entre otros. Y estos van a afectar a cultivos comerciales como maíz, cebolla, tomate, frijol, trigo, etc. Entonces, ¿cómo funciona tricoderma? Tricoderma actúa
introduciéndose entre las paredes celulares de las raíces. Y, por ejemplo, si nosotros no aplicamos un tricoderma, tenemos el ataque de fitopatógeno y pues las plantas se nos enferman. Pero cuando el tricoderma se introduce entre estas células de la raíz, bueno, una vez introducido secreta una cantidad de metabolitos secundarios del tipo de las auxinas, promoviendo el crecimiento de las plantas, pero también producen una cantidad de metabolitos que producen antibiosis. Y con este tipo de metabolitos que producen antibiosis podemos detener el crecimiento de los fitopatógenos. Y todo esto ocurre una vez dentro de la planta. Y dentro de la planta pues vamos a tener una planta vigorosa, una planta saludable. Pero les decía que también estimula esa capacidad de defensa de la planta y va a favorecer la resistencia sobre el ataque de fitopatógenos. Pero no todos los tricodermas tienen esa capacidad de antagonismo y es por eso que existen infinidad de productos comerciales a base de tricoderma, pero no todos van a tener esa capacidad de inhibir el crecimiento de los fitopatógenos que tengamos en nuestro suelo. Aquí, por ejemplo, en este trabajo hay 15 aislados de tricoderma y no todos actúan de la misma manera. Los últimos 3, por ejemplo, no pasa nada con ellos, pero por ejemplo los muy buenos serían este y tal vez este. Entonces, los beneficios que nos proporciona tricoderma van a ser variados y van a estar ligados a la especificidad de cada especie. Y entonces, para aprovechar al máximo todas esas capacidades que tienen los tricodermas, sobre todo de las cepas nativas, es necesario hacer evaluaciones sobre el sistema donde lo vamos a establecer. Cabe mencionar que aunque en el título dice que es para hortalizas y para berries, este ejemplo lo trabajamos sobre jitomate, pero no porque lo trabajamos sobre jitomate va a ser específico para jitomate, se puede trabajar en cualquier sistema, pero lo que quiero presentarles con el cultivo del jitomate es precisamente cuál es la ventaja que presenta trabajar de esta manera. Entonces, a grandes rasgos, tenemos un suelo, tenemos una microbiota disponible, lo tomamos, incrementamos la producción de este microorganismo o de estos microorganismos que tenemos disponibles en el suelo, los aplicamos y vemos su efecto. Ese es a grandes rasgos lo que les voy a presentar. Entonces, ¿cómo trabajamos? Primero, hacemos la entrevista con el productor. Eso es algo muy importante porque mediante la entrevista nosotros conocemos todo lo que el productor ha sembrado, más o menos tenemos una idea cómo está el suelo, cómo ha sido su sistema de rotación de cultivos, si es que lo ha tenido, cuáles plagas han sido las más persistentes, cuáles enfermedades han sido más persistentes en su sistema. Y una vez que hacemos esta entrevista, pues llevamos a cabo el muestreo de suelo antes del establecimiento de un cultivo. Cabe mencionar que esto también es como una manera de prevenir, porque siempre estamos como acostumbrados a curar, pero esto es más bien empezar a trabajar desde la prevención. Entonces, antes del establecimiento hacemos el muestreo del suelo y posteriormente hacemos el análisis microbiológico. Con el análisis microbiológico o con los resultados de este análisis microbiológico hacemos una propagación masiva de los microorganismos benéficos encontrados en ese suelo o disponible en ese suelo. Posteriormente hacemos la aplicación de estos microorganismos benéficos y nuevamente hacemos un análisis microbiológico. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad
de saber si esos microorganismos, aunque son nativos de ese suelo, se volvieron o si tuvieron esa capacidad de adaptación sobre el mismo suelo. Y obviamente, pues tomamos los datos de producción, que es lo que más nos interesa. Entonces, para este trabajo, lo primero que hicimos, les digo, el análisis microbiológico, nos salen este tipo de microorganismos. Los que están marcados en verde son todos los microorganismos benéficos que estaban disponibles en ese suelo, y los microorganismos marcados en rojo o rosa son todos aquellos microorganismos fitopatógenos. Por ejemplo, el productor nos mencionaba que en ciclos anteriores había tenido muchos problemas con el establecimiento del jitomate en su cultivo y se lo achacaba a Fusarium. Resulta que no solo está Fusarium, que también tenemos Alternaria, que tenemos Cladosporium, que tenemos Penicillium. De hecho, Rhizopus también, la cantidad de Rhizopus disponible en ese suelo estaba enorme. Entonces, lo que hicimos, me voy a regresar tantito, fue tomar, ya sabemos cómo actúa Tricoderma, encontramos 2 especies de Tricoderma, entonces propagamos estas 2 especies encontradas en ese suelo y hicimos 3 tratamientos. Dijimos, vamos a probar a Asperellum, vamos a probar a Virens y vamos a probar una combinación de ambos hongos, porque a veces también pensamos que si combinamos microorganismos benéficos vamos a encontrar vamos a potenciar esta actividad antagónica, pero ahorita vamos a ver qué pasó con ellos. La propagación se hizo en el sistema de arroz, el convencional. Entonces, aplicamos los tratamientos con Tricoderma sobre cada una de estas líneas. Tenía 140 plantulitas por medio de drench. A los 20 días más o menos después de haber plantado las plantulitas de jitomate, y obviamente nosotros nos adaptamos a lo que el productor hace. O sea, todo el manejo del sistema estuvo a cargo del dueño. Él únicamente nos prestó unas líneas para demostrarle cómo este manejo de sus microorganismos disponibles en su sistema podía incrementar su productividad. Entonces, las variables evaluadas pues fueron longitud de tallo, número de hojas, número de botones florales y número de frutos al primer corte, que es lo que más nos interesa. ¿Por qué tomamos longitud de tallo y número de hojas? Porque entre más larguitas tengamos las plantas, vamos a tener un mayor número de entrenudos y un mayor favorecimiento de brotación de botones florales. Pero pues finalmente lo que más nos interesa pues es cuánto jitomate se produce, ¿no? Entonces, este es el resultado del análisis microbiológico que se realizó posterior a las aplicaciones y logramos disminuir casi al 99%, aunque aquí nos aparece este numerito, pero si regresamos, por ejemplo, al control, hubo por lo menos muerte de un 15 a un 20% de plántulas de jitomate. Las poblaciones no se modificaron y, por ejemplo, con el tratamiento 1, que era Tricoderma asperellum, pues más bien con todos los tratamientos se incrementan algunos otros microorganismos que en los análisis previos no los podíamos detectar, pero no es que no estuvieran, es que ahí estaban, pero estaban en concentraciones tan bajitas que no se podían detectar. Cuando Tricoderma produce este sistema de metabolitos secundarios, también favorece la aparición o el incremento de poblaciones microbiológicas benéficas.
Tal es el caso también de Paselomices, que lo encontramos en tanto Asperellum, en la aplicación de Asperellum, como en la aplicación de Virens. Pero, ¿qué pasó con la mezcla? En la mezcla, por ejemplo, Paselomices no lo encontramos. ¿Por qué? Porque hicimos una mezcla de dos antagonistas y pues por competencia. Esa es ley de vida, la competencia. Entonces, lo que sí encontramos fueron la población de Rhizobium y las demás, las que estaban un poco, las que nos causaban ruido, que era Fusarium, Alternardia y Cladosporium, bueno, en los 3 tratamientos ya no encontramos ese tipo de poblaciones. Y en el caso de Rhizopus y de Penicillium, redujimos casi un 98% esas poblaciones. Entonces, ahora sí, vámonos a los datos crudos e importantes. Por ejemplo, en la longitud de tallo no encontramos diferencias entre Asperellum y el control. Tuvimos ligeramente un crecimiento de tallo, pero no hay diferencias estadísticas con respecto a lo que no le pusimos nada. Entonces, no es económicamente o productivamente, pues no se nota tanto la diferencia. Igual con el número de hojas no ocurrió mucho. Pero, ¿qué pasó con los botones florales? Ahí en los botones florales sí tuvimos una diferencia enorme con la aplicación de Trichoderma asperellum. Y eso se ve también reflejado en la cantidad de frutos que se cosecharon al primer corte. En el primer corte, por ejemplo, con Asperellum, tuvimos un aumento en la producción de casi el 18%. Con respecto a Virens, tuvimos un incremento del 5%. Pero, ¿qué pasó con las mezclas? Con las mezclas obtuvimos una reducción de la producción en casi 7%. Entonces, hacer mezclas de microorganismos tampoco es tan eficiente. Y bueno, en el caso del control, pues este es el tratamiento control. Pero no se queda hasta ahí en el aumento de la producción en un 18%. Resulta que cuando nosotros evaluamos los calibres de los jitomates obtenidos, por ejemplo, con Asperellum, obtuvimos una mayor cantidad de frutos de calibre large y una cantidad también bastante grande de calibre medium. Entonces, con respecto a Virens, solo obtuvimos una gran cantidad de jitomates medium y con las mezclas no obtuvimos ni la misma cantidad que el control. Entonces, las mezclas de microorganismos benéficos no siempre son efectivas. Y bueno, como conclusiones de este trabajo, pues la adición de tricoderma resultó útil para la reducción de fitopatógenos como Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Penicillium y Rhizopus, siempre y cuando se les utilice por separado, porque cuando los utilizamos en conjunto, pues no tenemos esas reducciones. Y entonces también esta, más que conclusión, es recomendación para aprovechar al máximo la cualidad de cada cepa nativa, pues es necesario identificarlas y evaluar su efecto benéfico antes de hacer posteriores aplicaciones. Por ejemplo, con este productor, pues ya sabemos que Virens ni de chiste lo vamos a volver a usar al siguiente ciclo y ya nos autorizó, por ejemplo, trabajar con Asperellum para el siguiente ciclo, con puro Asperellum. Y ahí sí ya nos autorizó más de 3 o 4 líneas de trabajo, ¿no? Entonces, pues con esto yo termino mi ponencia y espero ansiosamente sus preguntas. Muchas gracias. Sí, dígame.
¿Ustedes hicieron algún estudio de relación de población de una y otra especie? No, ahí sí no hicimos relación de especies. Es interesante, perdón, es interesante porque al momento de hacer la evaluación en el tomate, Ajá. yo quisiera pensar que podríamos replicar las condiciones que tenemos en el suelo de manera natural y no establecer una cantidad de microorganismos que nosotros vamos a fijar. Es posible, posiblemente por eso se tiene la diferencia o el antagonismo entre una y otra especie, ¿no? Sí, claro. Si no seguimos Claro. esos lineamientos. Sí, claro. Bueno, a ver, me voy a regresar tantito. Porfa, si me ayudan con la chicos de la pantalla. Nos vamos para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, ¿cómo estaban estas poblaciones? Ahí sí podemos ver. Pues estaban casi en las mismas proporciones. Entonces, cuando hacemos ese primer análisis microbiológico y tenemos poblaciones muy parecidas, no pudiéramos saber cuál efectuaba un mayor antagonismo sobre los fitopatógenos. Lo que sí podemos señalar es que, por ejemplo, las dos especies estaban en menor proporción que con todos los fitopatógenos. Y era por eso que no había ese antagonismo. ¿Por qué pasó eso? Muy probablemente sea también por el manejo que estaba efectuando el productor. El productor llegó a combinar aproximadamente, durante la entrevista se va conociendo toda esta información, llegó a combinar aproximadamente 5 fungicidas. Entonces, eso también nos da el dato del por qué las poblaciones benéficas no estaban tan altas y estas pues ya estaban mostrando alguna cuestión de resistencia y persistencia. Entonces, lo que nos deja es incrementar estas poblaciones y fue lo que encontramos en el siguiente. Entonces, por ejemplo, incrementamos no mucho, un poquito Asperellum, un poquito Virens y, por ejemplo, aquí el mayor efecto de antagonismo lo ejerce Asperellum sobre Virens, porque sobre Virens está más o menos igual que a como estaba antes. Pero entonces aquí en el control, para la segunda evaluación microbiológica, ya no estaba ni Virens ni estaba Asperellum. Y también eso es por la cuestión de las poblaciones de fitopatógenos que estaban en ese sistema. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O alguien nos deja trabajar sobre su sistema? También se aceptan, si nos dejan trabajar sobre su sistema. Sí, dígame. Esa relación que sacas de antagonismo entre una cepa y otra del hongo, Sí. ¿sucederá igual en otras especies? Es decir, en especies diferentes. De nuevo, se lo pregunto por aquello de que hay disponible en el mercado un gran número de productos que son cócteles. Sí. Lo mencionan como una ventaja el hecho de traer más otro, más aquel, más ni hablar que trae todavía que Sí. te lo ponen como una gran ventaja. Sí, sí. Y creo yo que, como bien lo mencionas, no siempre sería una ventaja el hecho de traer diferentes organismos. Sí, claro. Definitivamente está demostrado que cómo funcionan en el suelo, pues tienen que ver muchos factores, pero cuando todos esos microorganismos que tienen este efecto antagonista, lo metemos en una botella o en un sobre, pues también entre ellos hay competencia. Entonces siempre va a permanecer el que gane, el más competente. Y a eso le sumamos
que si no es del sistema de donde lo vamos a aplicar, quién sabe si persista. Entonces resulta que el superproducto buenísimo de 80,000 microorganismos no hizo nada porque pues para empezar no se pudo establecer. ¿Sí? Sí. Perdón, antes de que se me olvide, también ocurre otra cosa. No nos olvidemos de los exudados radiculares de nuestros sistemas. Muchas veces no le tomamos importancia a los exudados radiculares de nuestro sistema. Por ejemplo, en berries está demostrado que los exudados radiculares tienden a acidificar los medios. Entonces, por ejemplo, si yo meto un sistema de bacillus o un sistema de bacterias, jamás se van a establecer por el simple hecho de que los exudados de las berries tienden a acidificar el suelo donde están. Entonces, más bien ahí la recomendación es no metan bacterias, metan hongos. Y si son hongos del propio sistema, pues va a estar mucho mejor. Sí, ahora sí, perdón. Sí, doctora. Muy padre trabajo, te felicito. Gracias. De ahí me nacen muchas dudas. Ahorita polulan los productos a base de microorganismos. Sí. Es de más sabido que es importantísimo apoyar el suelo o la vida microbiana con benéficos. Pero ahorita se me abren muchas dudas. ¿Cómo validar un producto comercial para saber que se adapta a mi medio? ¿A tu suelo? A mi suelo. Con análisis microbiológico. Ahí sí no queda de otra. O sea, tú, por ejemplo, si compras un producto X que trae 80,000 microorganismos, antes de aplicar, haces tu microbiológico. Después de aplicar, yo creo 20 días después de aplicar, vuelves a hacer un microbiológico. Y ahí validas si efectivamente lo que estás metiendo está quedando o está teniendo esa interacción entre la planta, el suelo y lo que hay ahí. Entonces, es la única manera en la que te podría decir. Y la otra, muy empírica, pues la productividad. O sea, deja un control sin aplicarle nada y a ver qué pasa si se incrementa tu productividad. Sí, aquí mi inquietud porque te llegan muchas opciones. Sí. Terminas yéndote tal vez por una marca ya reconocida, Sí. O alguien que ya trae una mercadotecnia ahí muy avanzada. Sí. Aquí la complejidad de no encontrar el resultado es con la relación Sí, claro. comercial, como uno como productor sí te metes ahí en cierto dilema. Sí, claro. Bueno, me queda muy claro la exposición tuya, te felicito. Muchas gracias. Y también estamos disponibles ahí en Torreón si gustas ir a trabajar para allá. Ya ahorita le paso mis datos y me pasa sus datos para ir haciendo las evaluaciones. ¿Alguien más se ofrece a darme su terreno para hacer evaluaciones? La doctora viene por algo bien concreto también, ¿eh? Sí. Así también ustedes, ¿no? Sáquenle provecho a ella. Sí, por favor. Doctora, primero que nada, felicitarla por la exposición. Y mi pregunta va relacionada en si usted ha investigado alguna vez el intervalo entre la aplicación de un producto químico y cuántos días tienen que pasar para empezar a inocular benéficos al suelo. Okay. Porque es muy común en la práctica que el productor desinfecte y otro día ya quiera meter tricoderma, bacillus. Sí. Mira, yo personalmente no lo he hecho porque yo tengo ahí como un proceso de repulsión contra algunos sintéticos que venden comercialmente, pero sí existen reportados muchos trabajos en donde hacen inclusive combinaciones de fungicidas con tricoderma y algunas especies de tricoderma sí aguantan la aplicación de algunos fungicidas, pero no todas las especies. O sea, hicieron, así como la foto que les enseñé de 15 especies de tricoderma, así hicieron una evaluación de 15 aislados o más aislados en función de, por ejemplo, benomil, moléculas de este tipo, y algunas sí sobreviven, otras de plano no. Pero yo personalmente no lo he hecho, pero sí está reportado. Y algunas ocasiones va a depender de qué tan
gandalla sea ese tricoderma para aguantar la aplicación de fungicidas. De preferencia, no. De preferencia, sí hay que dejar un tiempo si es que van a hacer aplicación de productos y posteriormente, no sé, tal vez unos 10 días, 15 días. Va a depender mucho de la persistencia de la molécula en el suelo. Pero la mayoría de moléculas de productos fungicidas son muy persistentes. Entonces, pues ahí también, si quieren, hacemos las evaluaciones de los tricodermas encontrados con algún fungicida. Denme 3 líneas de jitomate o de lo que quieran y lo probamos. Eso no hay ningún problema. Sí. 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 No se escucha el micrófono, jóvenes. Ahí. Ya. Me comentaba que en berries las bacterias no sobreviven por la acidez, ¿no? Que Sí. los exudados que te suelta Sí. la raíz. ¿Eso ya lo tienen comprobado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tipo de, todo tipo de bacterias? Principalmente Bacillus subtilis no persisten, Pseudomonas tampoco persiste, pues solo hemos probado esas dos. Pero por ejemplo, algunos tricodermas se adaptan muy fácilmente a arándanos sobre todo. Ujú. Yo tengo un programa de subtilis y he hecho pruebas y sí están en el suelo. Sí hay una población buena en mi suelo. ¿Sí? Sí. Híjole, ahí sí, personalmente no sabría qué decirte porque yo lo he hecho, igual y en el invernadero de la escuela, ¿verdad? Pero hemos hecho aplicaciones de subtilis y de pseudomonas y no me persisten. O sea, y si persisten, no sé, 20 días y después la población baja drásticamente. Bueno, nosotros a lo mejor porque hacemos aplicaciones Constantes. semanales. Ahí está tu respuesta. Semanales. Sí, si no, yo solo hago una aplicación, de preferencia se hace el microbiológico antes, una aplicación y 20 días posteriores hacemos nuevamente el microbiológico y si está después de los 20 días es que ya se quedó. Ah, okay. Sí, Pues pero se va hago adaptando a lo una, mejor, ¿no? sí, pero hago una sola aplicación o al menos este trabajito que te digo se ha hecho una sola vez. Bueno, de aplicar una sola vez. Ah, ok. Sí, Gracias. sí. Buenos días. Sí, buenos días. ¿No? No se deja. Bueno. Ahí está. Ok, sí. Ok, gracias. Buenos días. Buenos días. De acuerdo a los suelos que en realidad constantemente se han estado degradando o no los hemos estado activando nosotros como técnicos, ¿usted requiere o qué nos puede comentar en cuanto a hacer en un bioreactor, aplicar humus de lombriz líquido, acompañados de organismos benéficos, dejarlos un momento, no sé, 48 horas, 72 horas máximo, fermentar junto con melaza y después aplicarlo? ¿Qué nos sugiere de eso? Esto en realidad también lo comento porque en el cultivo del agave, que también vemos ese cultivo, por lo regular lo depositan en suelos muy deteriorados, desérticos, y pues hay que darles un impulso, ¿no? Para que el tiempo de cosecha se minimice, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede comentar de ello? ¿Qué hay que hacer? Si se proliferan, no se proliferan en ese tiempo de incubación, si lo podemos decir así. ¿O qué nos puede comentar? Mire, ¿qué les puedo comentar? En primera, que el tequila es como mi producto favorito. Entonces, por si no tenían conocimiento, el sabor del tequila depende mucho de los microorganismos que estén en ese suelo. Hay empresas de tequilas, no voy a decir marcas comerciales, pero hay empresas que se han dedicado a hacer su análisis microbiológico y a potenciar las bacterias que le dan el sabor a ciertas
producciones de tequila de exportación. Entonces, tienen hasta, así como para el vino las uvas y las variedades de uva, así hay algunas cepas que son específicas para agave que le dan un sabor al tequila único y que únicamente en una región que ellos tienen determinada potencian esos microorganismos para no perder esta calidad en el sabor de tequila de calidad de exportación. Entonces ahí también yo les recomiendo, antes de meter cualquier otra cosa, hagan ese ejercicio de ver qué tienen sus suelos. Si bien el agave lo metemos a sistemas que son, bueno, nosotros pensaríamos que áridos y deteriorados, pero ese es su sistema, así como en los desiertos, ese es el sistema. Entonces, más bien, la recomendación que hago es de que antes de meter algún agente externo, vean qué tienen en ese suelo, vean qué pueden potenciar en ese suelo y trabajar sobre esa microbiota nativa. No metas externos. Es la recomendación que les hago a todos. Hagan ese análisis y en el caso del tequila, eso ya está bien comprobado. Las cepas que están en los suelos de algunas regiones le dan un sabor, un buque específico al tequila, que es para lo que se produce el agave. Sí, dígame. A ver, ¿por dónde? Bueno. Ajá. Bueno, ahorita mencionó algo muy particular, la cepa, ¿qué cepas son? Híjole. ¿Qué género y especie? En este momento no recuerdo ninguna, sinceramente, no recuerdo ninguna, pero inclusive por ahí están haciendo, bueno, el trabajo que está haciendo esta empresa que exporta principalmente a Europa y a Japón, están metiendo sus descripciones porque algunas inclusive ni siquiera estaban descritas. Entonces lo están metiendo al Centro Nacional de Referencia. Así de ese grado está. Entonces hay algunos microorganismos, no sé si recuerdan en las primeras diapositivas, la biodiversidad que tenemos en el suelo representa 1/4 de la biodiversidad en general. Entonces hay algunas especies que están mayormente explotadas porque ya se conoce su uso, ya se conoce su eficiencia, pero hay un montón que no conocemos. Entonces, por eso yo insisto, hagan ese trabajo y ese ejercicio porque se podrían llevar sorpresas. Porque en realidad también la zona de Jalisco ha crecido mucho en la producción de mezcal. Sí. Viene muy fuerte por lo tradicional y el sabor que tiene en el extranjero. Este es otro tema también. Todo que es tequila, mezcal, pulque, el sabor, el buque, está relacionado con lo que hay en el suelo. ¿Qué tequilera es? Mándeme. Aquí hace los ensayos, ¿qué tequilera es? Ay, ya me dejó. Bueno, solo sé que está en Arandas, y que exporta a Europa y Japón, sí. Y la botellita sale como en 2,400, algo así, la más sencilla. Sí, no es comercial, pero algo así. No me pregunten por qué sé. Ajá. Perdón, por aquí. A ver, Perdóneme. Sí, dígame. Tengo un comentario y una pregunta. Sí. Hemos estado hablando de los beneficios de los microorganismos y a cierto grado hemos estado hablando de que están los productos químicos en detrimento de estos microorganismos. ¿Ustedes han evaluado el verdadero impacto de estos productos? Porque no hay que negar que los productos químicos también son una muy buena herramienta en el manejo de plagas, ¿no? Sí, claro. Y nosotros en Aneberry recibimos cuestionamientos, sobre todo de la sociedad civil, preocupados porque aplicamos glifosato o preocupados porque aplicamos algún fungicida. ¿Realmente tienen un impacto y qué grupo de productos tiene ese impacto? ¿Tiene información de eso? Sí, pues básicamente sobre fungicidas y glifosato. Glifosato es muy persistente en suelo, entonces uno pensaría que solo va a actuar sobre las malezas, perdón, gracias,
pero acuérdense que también todos los sistemas de malezas tienen un sistema radicular y que ese sistema radicular también va a tener exudados y que esos exudados van a tener algún contacto con los, sobre todo con los benéficos. Perdón. Entonces, en el caso específico del glifosato, aquí tengo, gracias, sí no hay muchos trabajos al respecto, pero sí se ha demostrado que hay reducción de poblaciones y sí se han hecho estudios de cómo afectan a las poblaciones benéficas y sobre cuánto tiempo. Yo personalmente no las he hecho, pero sí existen esos estudios. Y lo que se recomienda es no los dejemos de usar porque pues también son parte de un sistema de manejo integrado, pero como parte del sistema de manejo integrado no los utilicemos en exceso, porque el problema de estos productos es que los hemos sobreusado y nos hemos olvidado de otras cuestiones como cosas tan sencillas como incorporar materia orgánica, como rotar cultivos, o sea, cosas tan sencillas que sí podemos hacer. ¿Ok? Ahora sí, ya, creo que sí. Las mezclas, mencionaba aquí el ingeniero, de cuando quieres potencializar un tricoderma, hablando de un tricoderma, que hacemos una mezcla con melaza y otras cosas, ¿eso sí es viable o no es viable? Sí es viable y no a la vez. El ejemplo, no sé si fue claro, de que por la mezcla de 2 tricodermas que estaban en un sistema. No, pero hablando de un Hertzianum, por decir, un tricoderma, okay, que tú lo compras y lo metes, no sé, en un tambo de 200 litros, le agregas melaza, le puedes agregar levadura o algún potencializador. Levadura no lo recomiendo, pero por ejemplo, la melaza, ¿con qué finalidad se mete? Se mete con la finalidad como de alimentar, o es un medio enriquecido, por así decirlo, económico. Por eso metemos melaza. Pero por ejemplo, si tú le metes una levadura, el tricoderma no sabe, ay, esta es una levadura buena onda, no le voy a hacer nada. Ahí vas a potencializar el antagonismo entre la levadura que le metas y el tricoderma que le estés metiendo. Y se va a distraer, o la levadura va a servir como un distractor para lo que realmente tiene que atacar. Entonces, yo la recomendación que hago es, si van a meter un benéfico o en el caso de tricoderma, metan solo tricoderma y melaza, por ejemplo. ¿Pero activarlo o no activarlo? Es que en el producto comercial se supone que las esporas o lo que nos venden son esporas y esas ya están viables, ya deben de estar viables o deberían de estar viables. Algunos productos ni viables están. Pero porque pues te las venden en dormancia, ¿no? No, todas las esporas están ahí disponibles, algunas. Por eso los frasquitos de benéficos traen también una etiqueta de caducidad, porque es como la vida media de la espora. Pero igual los componentes que vengan en el frasquito, o los componentes, la formulación en cómo viene en el frasquito, muchas veces nos hace inviables esas esporas. Entonces, por eso también a veces no funcionan estos productos. Sí. Sí, quería agregar algo a lo que comentabas y lo que pregunta el ingeniero. No precisamente que vengan en dormancia, hay una técnica si no vienen completamente activas en un medio líquido, vienen como deshidratadas, para entender el término. Y se dice que las activas al agregarles agua nuevamente. Por eso mucha gente desconfía de los productos que vienen en formulaciones líquidas. Al venir líquidos, vienen otros compuestos o vienen otros organismos ahí, inclusive misma
Liofilizados, exactamente. Es el término correcto. Y de esa manera, cuando tú les agregas agua, entonces pasa un tiempo en lo que se reactivan. Pero sí es correcto lo que menciona la. Lo mejor es aplicarlos directo. Sale Sí. de la bolsa, lo metes a tu sistema. A tu solución. Así. Por eso también hay que seguir la recomendación de la etiqueta. Porque hay como un mito de que mucha gente hace eso, ¿no? De que los activa, los deja 24, 48 horas y ya los mete, ¿no? Yo Sí. he visto infinidad de gente que hace eso. Sí, pero prácticamente las esporas de tricoderma y cualquier hongo en específico es como una semilla de una planta. Necesita agua para hincharse y empezar a crear el austorio y desarrollarse. Sí, doctora, muchas gracias y Sí. felicidades por su presentación. Gracias. Sí, en relación a lo que han preguntado sobre el incremento o preparar una bachada 24 horas antes de aplicarlo, sí es importante hacerlo, pero principalmente más para bacilos. Si eso se incrementa mucho más rápidamente, meter en melaza o meter en algo líquido que era una 24 horas antes y lo vamos a incrementar la producción de bacilos, de bacterias. Para el caso de hongos es un poquito más lento el proceso, requiere más tiempo para poder. Y ahí si vas a meter hongos con bacilos, pues ahí va a haber antagonismo entre ellos. Un tricoderma con un bacilos te va a antagonizar bacilos al tricoderma. Por eso es importante ¿qué voy a meter? Pues a bacilos, pues hay que hacer esa bachada rústica, se puede hacer, incrementarlo y después aplicarlo al sistema de riego. Ahí se puede observar qué porcentaje de crecimiento se tiene haciéndolo de esa técnica. ¿Perdón? ¿Qué porcentaje de crecimiento se tiene en esa técnica? Bueno. En el caso de bacilos que viene 1 por 10 elevado a la X, y qué observa después individuos formadores de colonias. Ahí se va a incrementar. Igual hay que saber realmente esa espora, ese bacilos, cómo viene. Generalmente muchos bacilos comerciales vienen en esporas. Entonces ese bacilo va a tardar en germinar. No es una espora que está rápidamente, sino va a tardar, va a tener su tiempo de inactivación para meterse la fase de letargo a la fase logarítmica. En un lapso de 24 horas, las primeras 6 horas va a empezar apenas a activarse esa espora de bacilos. Entonces ya después de las 12 horas en adelante, ya cuando empieza la fase logarítmica a despuntarse. Pero también va a haber un momento en que esa fase logarítmica va a pararse. Si me paso yo 3 días, va a bajar esa curva. Entonces hay que ver qué tiempo y qué tipo de bacilos, cuál es su forma logarítmica de reproducción, hasta dónde voy a tomar ese aspecto de cuánto tardar ahí. Otro aspecto importante es con relación a los productos. Ya sabemos que hay productos muy buenos, hay productos chutamos, hay productos caseros. Y el problema es de que es muy común que veamos nosotros en campo. Voy a validar un producto en campo, como usted hay que evaluarlo. Sí. Hago la evaluación antes, tengo fusarium, tengo tricoderma, tengo micorriza, pero tengo también otros patógenos. Sí. Y aplico un producto que me vendieron porque de buena calidad. Y a la segunda evaluación se me incrementó fusarium. Bueno, ¿y qué pasó? Sí. Y el problema es que ese producto comercial que me vendieron viene de mala calidad en cuanto a bebilidad, en concentración y pureza. Pero en ese medio cultivo, ese medio que viene, ese tricoderma, ese producto, trae trazas de medio cultivo. Y más si es polvo, es un medio cultivo que le meten en el spray dryer para secarlo. Sí. Y también va trazas de medio cultivo. Y ese medio cultivo que va en el polvo, lo va a agarrar el fusario y se va a incrementar. Sí. Por eso es muy importante que veamos la viabilidad, la calidad del producto. Sí. A ver que sea contraproducente, se nos va. ¿Por qué? Porque la calidad del producto de tricoderma o de bacillus no trae la proporción ni la concentración y mucho menos la viabilidad que se requiere para eso. Sí, muchas formulaciones, específicamente de tricoderma, no trabajan la viabilidad de las esporas. O sea, formulan y no nada más ven como vida de anaquel, pero no hacen evaluaciones sobre la viabilidad de las esporas. Entonces, a veces compramos productos que pues sí trae tricoderma, pero pues ya no está viable, ¿verdad? Entonces, por el mismo proceso que le dan de formulación. Muchas gracias.